Como sabemos, la dispepsia es un síndrome que se caracteriza por la presencia de malestares en el epigastrio crónico y recurrente y que integra diversos síntomas. Quizá los más conocidos son dolor y ardor, pero engloba también distensión, saciedad temprana, plenitud y eructos, entre otros. Como comentaba Marcelo, en estos casos también aplica, la definición abarca un grupo heterogéneo de pacientes y por tanto el abordaje debe hacerse de manera ordenada porque los diferentes grupos pueden requerir un tratamiento diferenciado. Hay quien opina que todos los seres humanos hemos padecido alguna vez en la vida dispepsia y se estima que la prevalencia de los síntomas dispépticos va del 10 al 45% en población general. Les presento en este cuadro los estudios que se han hecho, los más relevantes acerca de la prevalencia de la dispepsia en nuestro país y destacar el más reciente y el más grande, que es el Dr. Remes, el estudio Sígame, más de 3.300 sujetos encuestados en población abierta en 8 diferentes regiones del país y nos da una prevalencia de 12% de acuerdo a los criterios de Roma III. ¿Cómo comenzamos a abordar el problema? Dos cosas que hacemos casi en forma simultánea es identificar el síndrome dispéptico y detectar la presencia de datos de alarma, por eso los pongo en la misma diapositiva. Y es que es importante porque el término dispepsia quizás es uno de los peor definidos en la medicina. Dispepsia, dispepsia no ulcerosa, dispepsia esencial, dispepsia funcional se emplean frecuentemente como sinónimos y se intercambian en diversos contextos clínicos. Para complicar un poquito más el escenario, muchos pacientes e incluso médicos emplean el término gastritis para expresar la presencia del complejo sintomático dispéptico. En estricto sentido, cuando el enfermo se presenta ante nosotros con un grupo de síntomas inespecíficos, hay que considerar múltiples causas y si ese paciente no ha sido aún evaluado, hablamos de dispepsia no investigada. Será nuestra labor a través de un estudio ordenado y secuencial, identificar todas las posibles causas, como ustedes pueden ver, una amplia lista de posibles causas de los síntomas y en cuyo caso, si se detectan, pues hablaremos de dispepsia orgánica o secundaria. Si los síntomas no tienen causa orgánica o condiciones sistémicas o metabólicas que los expliquen, hablamos entonces de dispepsia funcional. Y es que el problema es real. Más de la mitad de los pacientes que presentan dispepsia no tienen estas causas ni metabólicas, ni padecimientos sistémicos, ni lesiones estructurales que expliquen los malestares. El reto en la práctica diaria es discriminar a aquellos sujetos con un trastorno funcional de otros con lesiones orgánicas en el entorno de un padecimiento de muy alta prevalencia. Es decir, lo que nos interesa el día a día es seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes que requieren una endoscopia urgente y, por supuesto, no pasar por alto la presencia de enfermedades catastróficas como el cáncer. Y una alternativa práctica, veremos que no es la mejor, pero es lo que tenemos, es identificar los signos y los síntomas de alarma. ¿A qué llamamos síntomas o signos de alarma? Bueno, pues a cualquier manifestación que de inicio su presencia nos hable de una enfermedad orgánica de manera evidente, pérdida de peso involuntaria significativa, cualquier manifestación de hemorragia del aparato digestivo, anemia por deficiencia de hierro, vómito, que recientemente se ha sacado de las manifestaciones de la dispepsia, disfagia, masas palpables, eso trataremos de ver cuál puede ser el origen, pero no es dispepsia funcional. Pero ¿cuál es la utilidad práctica de los datos de alarma? El problema es que la detección de estos datos de alarma tiene un elevado valor predictivo negativo y una muy baja sensibilidad para detectar enfermedades catastróficas como cáncer. En este metaanálisis de 17 series de casos y 9 estudios de cohorte, 1 de cada 4 enfermos por cáncer no presentaba datos de alarma al momento del diagnóstico. Y les presento este otro metaanálisis de 15 estudios, más de 57,000 pacientes, cerca del 1% con cáncer, demostró una considerable variación en la sensibilidad y en la especificidad para detectar cáncer. De tal manera que el problema que tenemos es que si bien la detección de datos de alarma posiblemente sí nos detecte una enfermedad grave o catastrófica, también es probable que las detectemos en una etapa avanzada y no temprana. El siguiente paso sería aplicar los criterios diagnósticos y en pacientes seleccionados hacer una endoscopía. De los criterios diagnósticos basados en síntomas, los más ampliamente definidos y mejor conocidos son los criterios de Roma en sus diferentes versiones. Les presento aquí los criterios de Roma 4, tienen un poco más de un año de haberse dado a conocer y hablamos de dispepsia funcional cuando tenemos uno o más de los siguientes datos: plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico o ardor epigástrico, todos ellos como síntomas molestos definidos por el paciente. Recordar que los criterios de Roma describen dos subgrupos, el síndrome de malestar o distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, y la identificación en esos subgrupos nos ayuda a definir de manera inicial
pues un tratamiento potencialmente útil para los enfermos que tienen estos trastornos. Además, son importantes porque los criterios de Roma han reconocido pues, la relevancia que tienen la sobreposición o traslape en estos subgrupos. El problema es que los criterios de Roma, todavía hasta la fecha, requieren de que no haya evidencia de enfermedad estructural, incluyendo para ello una endoscopía diagnóstica que explique los síntomas, de tal manera que sigue siendo en estricto sentido todavía la dispepsia funcional un padecimiento cuyo diagnóstico se requiere hacer por exclusión. En el consenso que hizo referencia Aurelio y que está disponible para que lo revisen en los avances de la Revista de Gastroenterología de México, que es una publicación abierta, los invito a que entren y descarguen el consenso, establecimos que los criterios basados en síntomas permiten establecer el diagnóstico positivo de dispepsia funcional en la mayoría de los enfermos que no tuvieran datos de alarma y sin factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad orgánica. No obstante, reconocemos los criterios basados en síntomas actuales en las versiones más recientes, requieren la realización de endoscopía para descartar la presencia de dispepsia orgánica o secundaria y tenemos que hacerla en pacientes seleccionados. Y como ejemplo les presento este trabajo que recientemente publicamos en la misma Revista de Gastroenterología de México, 1038 sujetos con dispepsia enviados a endoscopía, eliminamos a todos aquellos que tuvieran síntomas predominantes de reflujo, aquellos con antecedentes quirúrgicos, aquellos con datos de alarma, finalmente analizamos 661 que cumplían con criterios de Roma y aún así 13% de ellos tenían lesiones significativas, erosiones, úlceras o neoplasia, de tal manera que tenemos que estar alertas y realizar endoscopía en casos seleccionados. Es importante establecer la presencia de enfermedades coexistentes. Como les comentaba, los criterios más recientes de Roma ya aceptan lo que desde hace mucho tiempo veíamos en la práctica clínica, que es la coexistencia de diversas enfermedades funcionales, y la dispepsia es un síndrome que se sobrepone a la gastroparesia, a la enfermedad por reflujo y al síndrome de intestino irritable con mucha frecuencia. Un metaanálisis encontró que el traslape entre dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable varió entre el 15 y el 42% de los pacientes, de tal manera que el riesgo de tener síndrome de intestino irritable para pacientes dispépticos fue 8 veces mayor en comparación con la población general. ¿Qué sabemos en México? Bueno, pues gracias al estudio del doctor Remes, el estudio Sígame, más de 3,000 sujetos encuestados en 8 regiones del país, se encontró que 1 de cada 3 sujetos con dispepsia tenía síntomas de reflujo y 1 de cada 5 pacientes con dispepsia tenía síndrome de intestino irritable. De tal manera que esto es práctico y esto tiene implicaciones porque ignorar la presencia de estos síntomas o dejarlos de detectar, pues puede hacer que nuestro tratamiento no sea del todo adecuado para estos casos. Finalmente, ya identificamos el síntoma, detectamos o no la presencia de datos de alarma, aplicamos los criterios diagnósticos e hicimos endoscopía en casos seleccionados, establecimos la presencia de enfermedades coexistentes que nos destacan necesidades propias de cada paciente, podemos avanzar al tratamiento. Y lo primero es establecernos objetivos claros en el tratamiento. Partamos de que la dispepsia es un padecimiento de curso benigno, que la mitad de los enfermos muestran mejoría o desaparición de los síntomas con el paso del tiempo y por lo tanto el objetivo más importante del tratamiento en la dispepsia funcional es el control adecuado de los síntomas y por tanto la mejoría en la calidad de vida. Dice el doctor Uscanga que no hay paciente mexicano que salga del consultorio sin pedir una dieta y no hay paciente mexicano que la siga. Y es una realidad, prácticamente todos los pacientes relacionan sus síntomas dispépticos con la dieta, pero en la práctica la dieta ha demostrado ser una alternativa terapéutica realmente poco útil, al menos a largo plazo. Sin embargo, medidas como ingerir comidas en cantidades pequeñas, varias veces al día, disminuir los alimentos con elevado contenido de grasa puede ser de utilidad en casos seleccionados, reconociendo que la evidencia científica que soporta estas recomendaciones es insuficiente. Los antisecretores y los procinéticos son quizá los fármacos más utilizados en el manejo de la dispepsia. Los antagonistas de los receptores H2 y los bloqueadores de los inhibidores de la bomba de protones hacen que la secreción normal del ácido se reduzca en forma significativa y disminuyen así los síntomas asociados principalmente en los pacientes con dolor. Los metaanálisis han demostrado un nivel similar de eficacia tanto para bloqueadores H2 como para inhibidores de bomba de protones en ambos grupos en lo que se refiere a la dispepsia. Los procinéticos, por su lado, son efectivos en síntomas como náuseas, saciedad, plenitud y por lo tanto son útiles en aquellos pacientes con síndrome de malestar o de estrés postprandial. Desafortunadamente, su efectividad a largo plazo se ve afectada por efectos secundarios. Así que si hablamos de que es un padecimiento donde los dos subgrupos con mucha frecuencia se sobreponen o traslapan, pues el pensar en terapia combinada quizás sea una buena idea.
En ese sentido, los inhibidores de bomba de protones y los procinéticos no tienen estudios todavía que apoyen su eficacia en la dispepsia funcional, y con respecto a los antagonistas de los receptores H2 de la histamina y los procinéticos han demostrado en conjunto una menor eficacia al ser comparados con inhibidores de la bomba de protones. La presencia de Helicobacter pylori es un factor importante en la dispepsia porque se ha asociado no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino también fisiopatológico, y hay múltiples estudios que han evaluado el potencial beneficio de eliminar Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia con resultados a favor del tratamiento. Les presento este metaanálisis de 17 ensayos, más de 3.500 pacientes, demostró un beneficio consistente a favor de la erradicación en comparación con placebo. Sin embargo, el número necesario a tratar es realmente alto. Necesitamos tratar 14 pacientes para que un paciente mejore, y la ganancia terapéutica es del 20%, no mucho mayor a otras opciones terapéuticas, pero luego de un año. De tal manera que quizá los principales problemas con los que tenemos o representa esta alternativa de terapia es que no tenemos manera de identificar de manera prospectiva a quién podemos beneficiar de erradicar la bacteria. No contamos todavía con ese perfil del paciente que nos permita decir este paciente se beneficiará de quitar la infección. No está exenta de riesgos. Recuerden que estamos utilizando combinaciones de antibióticos por tiempos cada vez más prolongados. En un país donde el 70% de la población somos portadores de Helicobacter pylori, eso implicaría costos elevados en la atención, y por eso el grupo de consenso determinó que esta conducta no puede ser adoptada en México hasta no contar con estudios suficientes que evalúen su aplicabilidad en nuestro medio, de tal manera que ahí tenemos mucho trabajo que hacer en México. El procesamiento central anormal del dolor y la hipersensibilidad visceral juegan un papel muy importante en los trastornos de la interacción cerebro-intestino, y la dispepsia quizá es un modelo en este sentido. De tal forma que esto justifica la administración de antidepresivos, tanto tricíclicos como inhibidores de recaptura de serotonina, porque modifican los niveles de este neurotransmisor, lo que tiene un efecto sobre la motilidad y la nocicepción visceral. Sabemos por estudios de mucho tiempo atrás que los antidepresivos tricíclicos son efectivos como tratamiento. Nosotros en el consenso los ubicamos como de segunda línea en la dispepsia funcional, sobre todo para aquellos sujetos con dolor, pero reconocemos que en algunos casos con ansiedad y con depresión asociadas pueden considerarse como una primera opción terapéutica. La evidencia de otros fármacos psicotrópicos como ansiolíticos es insuficiente. La evidencia con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina hasta el momento no ha sido buena para dispepsia funcional, pero hay fármacos promisorios como antidepresivos atípicos como la mirtazapina, que últimamente ha demostrado cierta utilidad. Estamos ante la ola de información sobre probióticos, prebióticos y simbióticos. Todos, cuando hacemos el súper los fines de semana, sabemos que existen yogures y leches fermentadas que se adicionan con cepas de probióticos y que se promocionan como protectores gástricos. Sin embargo, la información que existe acerca de estas alternativas de tratamiento en la dispepsia surge básicamente de los estudios en niños y es muy escasa. En el grupo de consenso determinamos que, de acuerdo al nivel de evidencia moderado observado y tomado en cuenta los beneficios y los riesgos, los probióticos por el momento no se deben de considerar efectivos en el tratamiento de la dispepsia funcional, pero sabemos que hay una amplia investigación al respecto y sugerimos dar seguimiento al desarrollo de probióticos específicos, porque sí hay probióticos específicos con una potencial utilidad. En los últimos años, los trabajos de mejor diseño y que han aportado mejores resultados en el tratamiento de la dispepsia funcional, curiosamente, vienen de la medicina alternativa y complementaria. La oficina que se encarga de esto, la entidad que se encarga de esto en los Estados Unidos, de medicina alternativa y complementaria, divide a esta forma en 4 diferentes prácticas, y de ellas 2 han mostrado potencial utilidad. Dentro de las prácticas basadas en biología, la herbolaria es una de ellas. Y contamos, aquí sí, muy a la mexicana, de chile dulce y de manteca. Hay combinaciones herbolarias como el iberogás, hay combinaciones herbolarias como el rincushito, que es una medicina tradicional japonesa, la medicina Kenpo, que es una combinación de 8 hierbas, raíces y hongos, y está la menta piperita, que han demostrado muy buena evidencia sobre la utilidad en dispepsia funcional. Incluso se ha avanzado un poco más y ya sabemos el mecanismo de acción de algunas de ellas, como el rincushito. Hay algunas otras, como el plátano, algunas combinaciones como
la medicina de medicina tradicional china y algunas especies de cúrcuma, cuya evidencia es todavía insuficiente, y hay que estar muy atentos porque hay algunas otras alternativas de herbolaria que han demostrado incluso efectos indeseables. El otro aspecto de medicina alternativa y complementaria que ha sido ampliamente evaluado en la dispepsia funcional es la medicina energética, y de ella la acupuntura y sus variantes, moxibustión y electroacupuntura. Y aquí les presento 4 de los metaanálisis y revisiones sistemáticas que han evaluado la posible utilidad de estas técnicas en la dispepsia funcional. Como pueden ver, los estudios un poquito menos recientes y con menor número de pacientes no son concluyentes, pero los más recientes, con mayor número de estudios y pacientes, han demostrado que estas alternativas son efectivas para el control sintomático y mejoría en la calidad de vida, con estudios de muy buena calidad metodológica. El problema que tenemos aquí, y así lo estableció el grupo de consenso, es que reconocemos que hay estudios de buena calidad, pero estas técnicas requieren de una preparación y un entrenamiento muy específico, no pueden ser aplicadas por cualquier persona. La reproducibilidad de estos estudios ha sido puesta en duda y hay que seguirlos con interés, pero no podemos recomendarlos aún para el manejo de la dispepsia funcional. Con todo esto, podemos concluir que el diagnóstico de la dispepsia impone retos muy particulares, es un padecimiento de alta prevalencia, son grupos muy heterogéneos de pacientes. Por lo tanto, comparte manifestaciones clínicas con diversas enfermedades a las que se sobrepone o incluso coexiste. Hay que tomarlas en cuenta para elegir bien el tratamiento. Les sugiero que sigamos un orden, identificar el perfil sintomático, apliquemos los criterios diagnósticos, busquemos datos de alarma y consideremos la posible coexistencia de otros padecimientos para elegir mejor el tratamiento. Todo esto es necesario para dar una mejor alternativa terapéutica. Y los grupos que integran la enfermedad requieren un tratamiento diferenciado, y de eso estamos alertas porque de eso depende en gran parte el éxito que tengamos en el manejo. Les agradezco nuevamente la invitación y no nos dejen de acompañar, por favor, en Puebla, en la Semana Nacional de Gastroenterología. Gracias.